Buenas a todos, bienvenidos al primer capítulo de esta miniserie que voy a hacer, que es un poquito explicando sobre las canciones de Memorias Parte Uno y su historia. ¿Qué va a ser de mí y de todas mis ilusiones si aquí no consigo? La necesidad de recordar y qué va a ser de mí son dos canciones que van pegadas, van conectadas entre sí. La necesidad de recordar, hay algo que a mí me gusta mucho y es hacer esto de los interludios hablados y no que sean simplemente una melodía. Hay veces en las que sí hago que sean una melodía o una pequeña canción de poco tiempo, pero quería hacer algo diferente en esta ocasión y quería hacer un diálogo en la que se entienda bastante bien de lo que se iba a tratar en general el álbum. Y bueno, creo que me quedó bien. No les voy a mentir que me encanta escribir. A veces se me complica demasiado el tema de la escritura a la hora de contar una historia a través de la música también. Que es lo que me pasa con la necesidad de recordar. Si bien no es algo cantado, es un diálogo que tenía que ver de qué manera podía expresar de lo que se iba a tratar esto. Y bueno, preparé eso, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? Es bastante personal hasta el momento en el que la escribí. Al inicio tenía una versión que era más como batería, guitarra, acústica, todo eso, que eran instrumentos virtuales. Y después se me dio la idea, no sé por qué, de hacer, digamos, las versiones con guitarra, digamos, con guitarra y que se escuche todo de forma natural, digamos, y no tan artificial y tan digital. Em, ¿Qué va a ser de mí? Narra, digamos, mi llegada a Bandera, hasta ese punto. Yo me voy a Bandera a vivir con mi mamá y con mi hermana para tratar de llevar una mejor vida allá. Y fue una locura, la verdad. Fue llegar ahí y darme cuenta que había entrado en un territorio bastante desconocido, hasta para mí. Fue llegar a un pueblo en el que, si bien yo he nacido allá en Santiago del Estero, en Añatuya, no en Bandera, Bandera fue el pueblo donde pasé mis primeros meses, mis primeros meses de vida. Y, y iba muchas veces de vacaciones, pero nunca pensé que iba a ir a vivir allá. Entonces cuando mi mamá un día agarra, que estaba cansada ya de todas las infidelidades, de lo mal que vivíamos acá, eh, entonces agarra y me dice, nos vamos a ir a Santiago del Estero, nos vamos a ir a Bandera. Yo me puse contento al principio porque iba a estar cerca de mis abuelos maternos, que son para mí mis favoritos, y para mí iba a ser lo mejor. Lo mejor, iba a estar mucho mejor yo, íbamos a estar mejores todos. Entonces nos fuimos. Fue llegar y literalmente al día siguiente mi mamá ya había conseguido trabajo. Yo empecé el colegio al día siguiente y literalmente fue algo loco, loco. Yo ya tengo un historial extenso de bullying. No es que lo haya normalizado, sino que me parece que ya es como que lo viví mucho tiempo y es como que ahora mismo no me interesa mucho ya recordar eso del bullying. Pero es verdad que en el momento formó parte importante de la historia, ¿no? Del tiempo que viví en Santiago, porque fueron 3 años que yo viví en Santiago y fueron 3 años en las que tuve que lidiar con todo eso por el sencillo motivo de ser, digamos, gordito, ¿no? Algo completamente normal, pero bueno, parece que para los chicos de ese colegio no lo era. Entonces, lo tuve que lidiar. Era mucho también, no solamente eso, sino por la forma que yo tenía de pensar en las cosas, ¿no? Era mucho, yo era bastante fantasioso, tenía en mi cabeza la idea siempre de hacer una película. Yo era actor de teatro en ese momento. Había dejado teatro para poder irme a Santiago y, y fue bastante complicado también dejar lo que a mí me gustaba, que fue teatro. Entonces fue llegar allá, encontrarme con un ambiente, no sé si hostil, no sé si decirlo hostil, pero para mí en el momento que yo, digamos, tenía mi lugar que era teatro acá en Buenos Aires, por eso les digo que acá se hacía, para mí se hacía más llevadero acá el tema del bullying, porque tenía teatro, yo iba a teatro y era como que mi desintoxicación de toda la mierda que me pasaba en el colegio. Entonces fue llegar allá y era literalmente, al ser un pueblo, eh,
Habían clases de teatro, pero no me logré sentir cómodo con el grupo que había ahí. Creo que fui una sola clase, algo así, habré ido. Eh, y no me gustó. No me gustó porque no me transmitía, digamos, esa tranquilidad y esa seguridad de que la iba a pasar bien. Entonces fue como que directamente no tenía nada ahí. No tenía nada. Llegaba al punto en la que, claro, yo quería empezar a hacer mis proyectos por mi cuenta, a pensar en ideas para... Esto es una locura, pero pensaba en ideas para miniseries, películas, y obviamente cuando sos un chico chiquito pensás que es fácil hacer esas cosas. Entonces yo me acuerdo que subía videos a YouTube en un canal viejo, que yo decía, voy a hacer una serie, iban a participar tales amigos, que en mi cabeza yo realmente los quería hacer, pero bueno, era como que en ese momento ver a un chico que decía eso era tomado para el descanso y era obvio que yo no lo iba a saber. Entonces fue también como eso. Y después de darme cuenta de que mi forma de pensar, mi forma de trabajar mi cabeza, que era ideando historias y todo eso, no servía ahí, es más, era un blanco para más bullying todavía, o sea, imagínense, era echarle leña al fuego, fue como generar esa pregunta, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? Habían muchas formas en las que yo trataba de lidiar con todo eso, pedía ayuda en las direcciones, pero nunca recibí una ayuda. Supongo que, bueno, las situaciones allá son distintas. En mi caso tuve que lidiarlos de otra forma. Lo lidié de una manera espectacular que fue empezando en la radio. Yo empecé a trabajar, dije que de panelista, en la radio del pueblo, que era la 94.1 San Francisco, si no me mal acuerdo. Y ese fue mi refugio mucho tiempo, casi la mayor parte del tiempo que viví en Santiago. Y fue la verdad muy hermoso trabajar ahí, porque agarré herramientas también para poder dirigirme a las personas en entrevistas y eso. No las pongo en práctica, pero si las pongo en práctica creo que me saldrían bastante bien las entrevistas de Podemos Charlar. Es cuestión de ponerlas en práctica. ¿Qué va a ser de mí nace a partir de esas experiencias y de decir, ¿no? ¿Qué iba a ser de mí? Literalmente en el pueblo ni siquiera me dejaban sumarme a los grupos por el sencillo hecho de que yo pensaba de esa manera, digamos. Pensaba de una manera bastante fantasiosa. Por ahí yo estaba en un momento y decía, loco, me gustaría hacerme un peinado como el personaje del videojuego Resident Evil, Leon. Y ellos me decían, sos muy fantasioso, que esto, que lo otro, y al punto de dejarme de lado. Entonces era como que ni siquiera estaba cómodo fuera del colegio. Era una locura, porque encima todas las cosas se van pasando. Es un pueblo chiquito, todos se comparten las cosas, y bueno, quedó esa situación. Muy bien. No la pasé, pero tampoco es que la pasé muy mal. O sea, tenía sus momentos buenos. Tuve dos amigos que para mí fueron unos buenos amigos, ¿no? Uno de ellos, a día de hoy lo considero un hermano, que es Nacho. Y es una locura, porque yo quise empezar con todo esto también contando mi vida allá en Santiago, porque de ahí nace todo. Yo creo que de ahí nace también la idea de ser cantante. De ser cantante no, sino de empezar a hacer música. Me acuerdo que en una ocasión estaba en la casa de una amiga de mi mamá y bueno, fue sentarme y decir, loco, ¿qué pasa si yo quiero hacer música? Me acuerdo que la primera canción que quise hacer en ese momento, que no la hice porque no tenía los materiales a mi alcance, era un cover de una canción de Maluma y Shakira, que era Clandestino. Era Clandestino la canción, ahí está, ahí me acordé. Yo buscaba cómo mierda podía hacer. Entonces me enteré de que había un productor en el pueblo. Le pregunté cuánto me cobraba y era un ojo de la cara. Entonces no podía darme el lujo de pagarle a un productor. Bueno, seguí con todo. Y un día dije, me gustaría no hacer un cover, sino que íbamos a agarrar un beat y hacer una canción propia. Entonces, cuando estaba en la casa de la amiga de mi mamá, era el único lugar donde yo podía tener acceso a internet. Agarro y empiezo a buscar así bases de rap. Yo conocía las bases de rap porque las usábamos con Nacho, que es mi hermano del alma. Entonces ya sabía cómo buscar más o menos. Por ese entonces no buscaba beat, por ese entonces buscaba como base. Y ahí empieza a nacer la idea. Sin embargo, no la ejecuté a la idea hasta 2021, que fue en otro viaje que hice para visitar Santiago del Estero. ¿Qué va a ser de mí si ya no queda nada de este chico que solo quería ser